En el año 2015, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció un alto índice de homicidios motivados por la identidad de género de una persona, por lo que se vieron obligados a elevar las penas para este tipo de delitos a un máximo de 70 años de cárcel y lo tipificaron como homicidio agravado. Camila Aurora Díaz Córdoba tenía 29 años de edad al momento de los hechos. Nació en Santa María Ostuma, un municipio del departamento de La Paz en El Salvador, el 9 de noviembre de 1989. Era el segundo de 3 hijos de una familia cristiana, conformada por Edith Córdoba y Lino Díaz, quienes se dedican al cultivo de granos básicos como maíz y frijol. Cuando Edith conoció los primeros gestos femeninos de su hijo, sabía que se enfrentaría a una serie de críticas por parte de los residentes del lugar. A pesar que ella intentó hacerlo entrar en razón, a su hijo le gustaban las prendas y accesorios de dama. Cuando cumplió la mayoría de edad, Edith lo motivó para que se presentara a servir al comando de las Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño, pero él se negó rotundamente. Pero la presión de Edith sobre su hijo fue tal que no tuvo otra opción que ingresar al ejército, lugar donde permaneció por 3 meses. Luego decidió que no era lo que él quería, y en el año 2007 se mudó a vivir con uno de sus primos a la ciudad capital San Salvador. A su llegada lo bautizó con el nombre de Daniela. Se dejó crecer el cabello y lo tiñó de color dorado. Se sintió libre de expresar su identidad de género con más fuerza. Sin embargo, le fue difícil encontrar un empleo digno, por lo que debió ejercer el trabajo sexual en las calles. Su primo no fue su mejor apoyo. Lamentablemente lo maltrataba hasta que un día lo corrió de la casa. Díaz Córdoba para entonces había conocido a Mónica y Virginia. Ellas lo acogieron en un pequeño apartamento multifamiliar de la colonia Sacamil. Fueron ellas quienes le cambiaron el nombre a Camila Aurora. Mónica era perseguida por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Es así como en el año 2011 le quitaron la vida al interior de una unidad de transporte de la Ruta 47. Por este motivo, Virginia y Díaz Córdoba se vieron obligados a abandonar la vivienda. Díaz Córdoba se fue a vivir a Soyapango con su hermana Kelly. Un día los pandilleros identificaron que en esa casa vivía una mujer trans. Caía una fuerte tormenta, pero esto no impidió a los sujetos llegar a la casa de los hermanos Díaz Córdoba. Tocaron la puerta. Ellos decidieron no abrir, por lo que los sujetos escalaron la pared. Intentaron romper el techo para ingresar. Mientras esto ocurría, los hermanos comenzaron a rezar el Salmo 91. Los sujetos no lograron lo que querían, pero aseguraron que volverían otro día. Y así fue. Un día, mientras la casa estaba sola, los pandilleros ingresaron. Al no encontrar a nadie, destruyeron camas, muebles y otros objetos de valor. Los hermanos quedaron impactados con la imagen que encontraron cuando regresaron. Sabían que nada bueno les traería quedarse allí, por lo que decidieron volver a casa de sus padres. En el año 2014, Díaz Córdoba había regresado a la capital, pero un grupo de pandilleros de la 18 le exigían el pago semanal de $10 por ocupar parte del territorio que le pertenecía a la estructura. Díaz Córdoba tenía pendiente el pago de 2 semanas. Los sujetos le dieron 15 días para pagar la cuota, o de lo contrario debía abandonar el lugar. Se acercó a la policía para reportar que miembros de la 18 le estaban exigiendo un pago semanal por trabajar en la zona. La policía le entregó el número de caso, al que nunca le dieron seguimiento. Pero debido a las constantes amenazas, Díaz Córdoba decidió en el año 2017 unirse junto a Paola a una caravana de migrantes que se dirigían desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. En el mes de agosto de ese año llegaron a California. Díaz Córdoba solicitó asilo político, presentó las pruebas de las agresiones sufridas y las denuncias ante la policía, que hacían constar las amenazas de las que huía, pero su petición no llegó a ser considerada. Un día las autoridades de inmigración y control de aduanas las detuvieron en San Diego, California. Allí permanecieron durante 3 meses en un centro de detención privado. Fueron recluidas con los hombres porque los agentes de seguridad dijeron que no eran mujeres. El único momento que compartían a solas era durante las comidas.
Según Paola, a Díaz Córdoba no le daban de comer como método de presión para que firmara un documento, pero no le informaron que se trataba de una orden de deportación. Como estaba escrito en inglés, no le dieron la opción de presentar un traductor. Díaz Córdoba firmó y en el mes de noviembre del 2017 fue deportada a su natal país. El miércoles 30 de enero del 2019, luego de compartir con un grupo de amigos, salió de su casa a las 6 de la tarde. De su hombro colgaba un bolso, llevaba una larga cabellera color castaño. Se dirigió al centro de la ciudad capital San Salvador. Mientras permanecía en la esquina de la calle entre el hospital y la estación de policía, le envió un mensaje de voz a Virginia. Le comentó que estaba dispuesta a dejar la calle debido a los innumerables problemas que tenía con otras mujeres trans por ocupar un espacio en el mismo sector donde ellas ejercían el trabajo sexual. Según Díaz Córdoba, las mujeres estaban celosas de su cabello. A la vez le dijo: no sé por qué si mi cabello es un desastre, pero ellas dicen que me van a golpear, aunque sé que no me voy a dejar. Estos días no me he sentido nada bien. Estoy intranquila. Sé que una de ellas se lleva con los pandilleros y sabe que uno se debe quedar callado, porque saben con quién lo hacen, refiriéndose a las amenazas. Luego le dijo: pero aquí ando, ni modo. ¿Será que Díaz Córdoba presentía lo que estaba a punto de sucederle? La madrugada del jueves 31 de enero del 2019, el sistema de emergencias 911 recibió una llamada donde reportaban un altercado en la vía pública, específicamente a pocos metros de la unidad médica policial ubicada sobre la 23 Avenida Norte en San Salvador. Una agente se acercó a Díaz Córdoba, quien estaba gritando bajo los efectos de sustancias ilegales. Le preguntó si todo estaba bien. De pronto comenzó a insultar a la agente, quien la neutralizó y esposó. A los pocos segundos llegaron los agentes Carlos Valentín Rosales, Luis Alfredo Avelar y Jaime Giovanni Mendoza. Le preguntaron a la agente qué ocurría. Ella les dijo que había forcejeado un poco con la persona, pero no había pasado a más. A partir de ese instante, Díaz Córdoba quedó bajo la custodia de los 3 oficiales del 911. La agente observó que le cambiaron las esposas. Eran las 3:15 de la madrugada. La subieron a la cama de la patrulla boca abajo. La agente les preguntó hacia dónde llevaban a Díaz Córdoba, a lo que respondieron que les pidió llevarlo a su casa de habitación en la calle Motocross. Jaime Mendoza tomó el volante de la patrulla, pero a eso de las 3:40 de la madrugada, el sistema de emergencias 911 recibió la llamada de un ciudadano. Informó que en el kilómetro 5,5 de la prolongación del Boulevard Constitución, a menos de 50 metros de la pasarela de la colonia El Coco, había un hombre sobre el asfalto, con varias heridas en las piernas, abdomen, brazos y rostro. En una segunda llamada cambiaron la versión. Dijeron que se trataba de una mujer y en otro reporte se aseguró que era un hombre con ropa de mujer y que Díaz Córdoba usaba una larga peluca y uñas postizas, pero no era suficiente para confirmar que realmente se trataba de un hombre. Al lugar llegaron oficiales del sistema de emergencias 911 de Ciudad Delgado. La víctima estaba consciente y lloraba por el fuerte dolor de las lesiones. Cuando los paramédicos la auxiliaron al llenar el formulario con los datos de la víctima, señalaron la casilla hombre. Lo trasladaron al Hospital Nacional de San Salvador para que recibiera asistencia médica, donde le practicaron una serie de cirugías para atender las lesiones y quebraduras que presentaba. El 3 de febrero del 2019 falleció debido a los fuertes golpes que recibió. Lastimosamente, Díaz Córdoba no recuperó la conciencia, tampoco pudo revelar a las autoridades su verdadera identidad y mucho menos contar lo que había sucedido. El 3 de febrero, Virginia fue informada que Díaz Córdoba no había llegado a casa. Intentó llamarle en varias ocasiones, pero no le contestó. Se acercó a una delegación de la policía para poner una denuncia por persona desaparecida, pero no se lo permitieron debido a que no era familiar de la víctima, a pesar que ellas habían compartido durante los últimos 12 años una gran amistad. Virginia, al no saber nada sobre su amiga, decidió recorrer delegaciones de la policía, hospitales, y en este último lugar le comentaron que habían atendido a una persona con las mismas características, pero el cuerpo había sido trasladado a medicina legal. Acudió a las instalaciones donde le mostraron un álbum fotográfico
donde pudo identificar a Díaz Córdoba. Según el expediente médico, había fallecido luego de un atropellamiento, pero la falta de parentesco le impidió reclamar el cuerpo. Virginia le informó a la madre de Díaz Córdoba sobre su deceso, quien viajó desde Mercedes La Ceiba para que le entregaran el cuerpo y poderle dar cristiana sepultura. Pero si Díaz Córdoba estaba en manos de la policía, una institución que vela por la seguridad de sus ciudadanos, ¿qué fue lo que verdaderamente ocurrió en el camino? ¿Quién estaba detrás de su muerte? Cuando la organización trans publicó en Facebook que Díaz Córdoba había fallecido, una mujer que trabajaba en la misma zona le llamó para brindarles un dato que ayudaría a resolver tan pronto aquel brutal homicidio. Ella dijo que vio cuando unos policías tenían acostado a Díaz Córdoba viendo al suelo y esposado. Virginia reveló esta información junto a la madre de la víctima al momento de poner la denuncia. El caso fue entregado a un investigador de la Policía Nacional Civil. Esta contactó a Virginia para que la acompañara y llevara donde la mujer que vio cómo los policías tenían sometido a Díaz Córdoba. Sin embargo, Virginia tenía temor por su vida y aseguró que no podía confiar en nadie y se negó a acompañarla. ¿Pero qué fue lo que investigó la policía en este caso? Dentro de las pruebas que la Fiscalía presentó, se incluyó el registro del recorrido del GPS de la patrulla. Reportó que ésta se dirigió hacia la prolongación del Boulevard Constitución y no hacia la calle Motocross. Además, las cámaras de videovigilancia lograron captar desde el punto de partida hasta el lugar donde encontraron minutos más tarde a Díaz Córdoba. La Fiscalía dio a conocer que durante el recorrido, los agentes Rosales y Avelar vapulearon a la víctima con ferocidad. Luego la arrojaron desde el vehículo en movimiento. Los agentes regresaron a la delegación por una ruta que les tomó más tiempo de lo habitual, que si hubiesen retornado por la misma que recorrieron cuando trasladaban a la víctima. Al llegar a la delegación no reportaron en la bitácora novedad alguno y cerraron el reporte. Los familiares de Díaz Córdoba decidieron buscar ayuda para que el caso no quedara en la impunidad, como todos los de las víctimas LGBT. Un fiscal se encargó de armar el caso al que señaló como un crimen de odio por la manera en que se llevó a cabo el homicidio. El informe de la autopsia reveló que Díaz Córdoba recibió constantes golpes en las piernas, cadera, abdomen, brazos y rostro, además de varias lesiones contusas en partes internas del cuerpo. Su glúteo derecho había desaparecido. Parte de este había quedado sobre la carretera 2 metros antes de donde fue localizado. Los forenses concluyeron que la causa no era atropellamiento, como señaló la defensa de los acusados. El 1 de julio del 2019, la policía capturó a los 3 agentes señalados de cometer el homicidio de Camila Díaz Córdoba. El día del juicio, los policías aseguraron que no dejaron por escrito esa madrugada que recogieron a Díaz Córdoba debido a que no era una denuncia, simplemente le brindaron asistencia a su integridad. De hecho, recordaron que la víctima les pidió cambiar en 2 ocasiones el destino. Según Mendoza, el conductor, dijo que se detuvo en 3 ocasiones con el propósito de dejarlo lo más cerca posible de la casa. Afirma que al llegar al redondel Chafik Handal, les pidió que lo dejaran a la orilla de la calle, cerca de la gasolinera Alba Constitución. Mendoza dijo que apagó la patrulla, se bajó para quitarle las esposas. Según ellos, lo dejaron en ese lugar porque no quería tener problemas con los pandilleros de la zona si lo veían junto a ellos. En defensa dijeron que los golpes pudo ser el resultado de la pelea que tuvo con los arbustos o producidos por oficiales del policlínico, y quiero que escuchen atentamente lo que dijo el abogado defensor. No creo que le hayan dado con algodoncitos o con ositos de peluche si era trans, refiriéndose a los agentes del policlínico. El 28 de julio de 2020, un juez de San Salvador encontró culpables a los agentes Carlos Valentín Rosales, de 37 años, Luis Alfredo Avelar, de 35, y Jaime Giovanni Mendoza, de 28. Cada uno recibió 20 años de prisión por el homicidio de Camila Díaz. A pesar que ellos se declararon inocentes, luego de 4 décadas, este fue el primer fallo histórico en el país de El Salvador. Esta vez fue todo lo contrario. El caso de Camila abrió las puertas a la justicia para las personas LGBT y sus familias
que nunca habían obtenido una resolución favorable por la violencia que sufren en las calles, la discriminación y el odio, que un reducido número de personas no aceptan el cambio de identidad de estas personas. Por su parte, la corporación policial, que tiene como lema servir y proteger ante todo, para esa época se vio involucrada en muchos casos como agresora de la población LGBT. Es así como doy fin a una historia más. Me gustaría que compartan su opinión sobre este caso. También quiero agradecer a los nuevos misteriosos que se han unido al canal desde diferentes países. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima investigación de Crimen y Misterio. Adiós.